Sean bienvenidos a su casa, Universidad Galileo. Bueno, soy parte de la organización y aprovecho la oportunidad para felicitar a todo el equipo GES que se encarga en el desarrollo de este tipo de eventos. Lo hacemos con mucho gusto, promoviendo lo que es la educación virtual. Buscamos en ella un espacio para poder llevar más lejos, con mejor calidad, el tema de educación, ¿no? El día de hoy seleccioné una ponencia relacionada a básicamente los criterios de calidad para el tema de e-learning. Y como lo mencionaba el doctor José Ramón, es muy subjetivo definir qué es calidad, ¿no? Voy a enfocarme en dos aspectos importantes y en varias perspectivas para que podamos conversar un poco en cuanto a la concepción de qué es calidad cuando hablamos de educación virtual, ¿no? Hemos hablado un poco de MOOC, hemos hablado un poco del caso de Finlandia y un poco de accesibilidad. En esta ocasión quiero platicarles un poquito más qué es la aplicación inmediata específicamente en los cursos virtuales, ¿no? Los que se trabajan dentro de una oficina o dentro de una institución académica. Ok, quiero antes de definir qué es calidad, aunque ya lo definió el doctor José Ramón, quiero partir de la premisa que no existe un único tipo de e-learning. Ahí quiero empezar, porque como la calidad es subjetiva, y si sumamos que la calidad es subjetiva en diferentes tipos de e-learning, porque para mí puede ser excelente e-learning, por ejemplo, el que me cuelguen PDFs y yo poderlo leer y poder hacer toda la lectura, ¿no? Pero para otro tipo de estudiante, eso no es calidad, sino que solamente sería lo que yo le llamo un e-reading, ¿no? Lo que buscamos mucho es lo que le llamo yo una experiencia real de aprendizaje, un e-learning vivo, ¿no? Que no solamente sea de lectura, sino que podamos tener y aprovechar la tecnología dentro de la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. De tal manera, partimos de la premisa que no existe un único tipo de e-learning y tal vez hago mucho noción de esta presentación, pero es importante partir y entender que podemos dividir en una tipificación sencilla, básicamente en función del grado de virtualidad y en función del diseño. Cuando hablo de grado de virtualidad puede ser poco, mucho o bastante, si lo quieren ver de esa forma. El tema de 100% virtual, el tema de un blended learning, que es un mixto, y el tema de material de apoyo. Eso es qué tanto yo virtualizo mis materiales. Ahí está la tipificación sencilla. Mientras que en el tema del diseño del curso, específicamente la metodología, yo puedo tener un curso virtual basado en la tecnología, específicamente en el LMS, donde yo solamente cuelgue los contenidos y la interacción del usuario es básicamente con la plataforma. Luego tengo lo que es sentado en el profesor. Algo interesante es la evolución del rol del docente dentro de la parte presencial a la parte virtual. En la parte virtual está claro que el aprendizaje gira alrededor del aprendiz y no del docente, que normalmente la formación tradicional era un emisor del dueño del conocimiento y un receptor que eran los que recibían, ¿no? El parteaguas básicamente en la parte de educación virtual es cuando se rompe ese esquema. Yo puedo estarles presentando calidad y ustedes pueden estar buscando en YouTube videos que hablen de calidad y tal vez ustedes darse cuenta que tal vez lo que yo estoy hablando de calidad no tiene nada que ver en este mismo momento. Lo mismo sucede en el salón de clases. Por lo tanto, es importante hacer énfasis que cuando yo hablo de educación virtual sentado en el profesor, básicamente es el modelo cuando utilizamos videoconferencias. Si se dan cuenta ahí, dependemos del tiempo en coincidir en tiempo y en espacio y de un aspecto tecnológico para poder llevar la clase. Y si no llega el profesor, no tengo la clase de educación virtual. Por lo tanto, ese es otro tipo de e-learning. Cuando hablo sentado en contenidos, específicamente son autoformativos. Muchos de ellos se encuentran en el internet, por ejemplo, AulaClick o muchos sitios que permiten los contenidos dosificados y van presentando material y de alguna forma ustedes van haciendo un autoaprendizaje, ¿no? No tienen el rol de tutor, por ejemplo, en algunos cursos de e-learning sí lo tienen y en algunos no. Cuando hablo sentado en el alumno, específicamente es la parte de moderación. De mi parte es uno de los mejores modelos porque se tiene mucho lo que es la personalización y el aspecto motivacional de parte del tutor implícitamente en el estudiante. Uno de los factores o índices de deserción específicamente es de que el estudiante se siente solo y puede sentirse solo en el momento que cuando se conecta a las 11 de la noche ve un material pálido, le llamo yo así, o un bloque de hielo y no comunica más que la información específica de ese documento. Mientras cuando tenemos dentro del modelo un tutor que va mediando el aprendizaje, interactuando, motivando, también tiene ciertos elementos. Entonces, quiero partir de la premisa que no hay un único tipo de e-learning y lo mismo sucede cuando me preguntan, mire, ¿y cuál es un procedimiento o una guía estándar para hacer un curso virtual? No hay.
No hay una receta mágica que yo les pueda dar porque siempre varía el contexto, los estudiantes, la tecnología que yo voy a usar, el público objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, ya que aclaramos que no hay un único tipo de e-learning, es importante también eliminar un paradigma antes de que hable de calidad. Cuando hablo de educación virtual, lo primero que viene a la mente es, ok, tal vez el escenario es diferente, pero hace 5 años hablábamos de e-learning, ok, esos locos de Galileo están haciendo algo con educación virtual, pero vemos los resultados ahora, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos de calidad en e-learning no es específicamente el paradigma que tiene mucha gente o la idea preconcebida de que la educación virtual es de mala calidad versus la calidad de educación presencial. Yo les puedo confesar que he recibido excelentes cursos virtuales como presenciales. Y he recibido el más pésimo curso presencial, obviamente no en esta universidad, sino que en otra. Y también lo he recibido en la parte virtual. Por eso yo quiero hacerles la eliminación de ese paradigma y decirles, ok, en base a la metodología yo no puedo definir la calidad. Puede ser tan bueno o tan malo un curso virtual y va a depender de otros factores que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, parto de la premisa, no hay un único tipo de e-learning y rompo el paradigma que la educación virtual no es mala por sí sola con respecto a la metodología, ¿no? Hay otros elementos importantes de analizar, porque cuando hablo de educación virtual hay muchas ideas preconcebidas aún, ¿no? Mucha gente cuando se inscribe, que vamos a hablar de eso, cuando se inscribe a un curso, básicamente lo toman por la flexibilidad de la modalidad, pensando en su mente de que no van a ir a un salón de clase a una hora específica. Sin embargo, cuando ustedes estudian virtualmente, se les olvida que tienen que reservar un espacio para poder leer, entender, comprender, socializar y aplicar su conocimiento a la hora de entregar las tareas. Por lo tanto, es importante también tener en cuenta eso. Es por eso una alta tasa de deserción ahora ha disminuido mucho, pero es muy importante porque la gente dice, ok, es más sencillo, más fácil, es más flexible, súper, perfecto. Esas son partes de las características de la modalidad virtual. Sin embargo, se olvidan de dedicarle ese espacio dentro de la semana donde puedan participar en el aprendizaje. Quiero iniciar mi presentación con una serie de preguntas. Quisiera que me levanten la mano. ¿Cuántos han recibido un curso virtual al día de hoy? Ok, perfecto, casi el 80% y eso me gusta, me encanta. Yo soy ingeniero de profesión y educador de vocación, ¿no? Siempre lo menciono porque estoy metido entre tecnología y educación porque me apasiona. Y ver esta imagen, me hubiera gustado tomar una foto y tuitearla. Pero es interesante conocer entonces cuánta gente ha recibido un curso. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuántos de los que recibieron un curso han tenido una buena experiencia? Llamándole buena experiencia a que han recibido un curso de calidad, tomando en cuenta el concepto que decía José Ramón de que la calidad es subjetiva y puede ser buena para uno y buena para otro, ¿no? Por lo tanto, de los que me levantaron la mano, ¿cuántos de ustedes tuvieron una buena experiencia? En otras palabras, ¿quién les gustaría recibir otro curso virtual? ¿Ok? Si no me fallan mis matemáticas, 70%. Del 90% que dijo que ha recibido un curso virtual, lo cual es bueno. Pero vamos a analizar a continuación cuáles son los criterios o valores específicos que debemos de tomar en cuenta a la hora de diseñar un curso virtual. Ahora bien, los que se inscribieron y los que tuvieron buena experiencia, recomendaciones para mí, porque yo tengo a cargo un programa virtual. ¿Qué fue lo que ustedes consideraron o tomaron en cuenta a la hora de inscribirse en el curso virtual? 2 ejemplos, si me lo pueden mencionar. ¿Tiempo? Ok, eso es una razón en cuanto a la modalidad de flexibilidad. Pero ¿por qué recibir un curso, por ejemplo, de Galileo y no de un curso de una universidad de Chile? ¿Cuál fue el factor que ustedes tomaron en cuenta para decidir en dónde estudiar y por qué estudiar eso? Por favor. El precio, ok. El tema puede ser también, ¿qué otros factores? ¿Sí? ¿Cómo fue promocionado? Ok, pero no todo lo que le llega a su mail de promoción usted se va a inscribir. Tiene que haber algo que usted decidió por qué inscribirse, ¿sí? ¿Perdón? Confiabilidad, prestigio de la institución, ¿no? Y en este campo, cuando estamos hablando de educación virtual, es como cualquier campo donde se ve implementada la tecnología. El mundo ya no es redondo, sino que es plano, ¿no? Si yo tengo un programa virtual, yo compito con los programas virtuales de España, de Chile. Y culturalmente en Guatemala, a veces, se prefiere más un diploma de afuera que de adentro, culturalmente.
¿Por qué? Porque es una universidad extranjera, de otro país, tienen un acento diferente, etcétera, etcétera. Ok. Ahora bien, cuando hablamos de calidad, que ya lo definimos, cuando hablamos de calidad virtual, ¿qué es lo primero que ustedes piensan? Por ejemplo, autos, calidad, Toyota, no sé. Tal vez ustedes me dicen, no, Toyota falla, no sé. Comida, un buen restaurante. En Guatemala existen varios, ¿no? Pero cuando hablamos de calidad en diferentes temáticas, puede venir a la mente algo. Calidad en educación virtual, ¿qué se les viene en la mente? ¿Claridad? ¿Como la canción? ¿Qué manda? Claridad en las instrucciones, ok. Puede ser. Noten que cuando ustedes escriben un curso virtual, normalmente lo que les dan es precios y el currículum. No les dice cómo les van a enseñar, ni qué van a utilizar recursos, ni cuál es el proceso que ellos diseñaron o utilizaron para diseñar el curso, ni nada de esa información normalmente se nos da. Normalmente se da precio, currículum, y por ejemplo en nuestro caso damos profesores, que es lo que voy a platicar. Ok. Uno de los factores que normalmente se le viene a la mente a uno es, cuando hablamos de calidad, es sinónimo de cantidad. Y no quiere decir que la cantidad siempre sea de calidad. A veces uno quiere un documento de 40 hojas porque si no, ahí no enseñan nada. Lo que hacen son una presentación de 10 slides y eso es el contenido de la semana. Muchas personas piensan y opinan que cuando se les da mucho contenido, puede ser, eso sí es calidad, porque es un montón de información. ¿Sí? Ese es uno de los paradigmas o ideas que también tiene mucha gente. Otro ejemplo de qué es calidad o qué es lo que pensamos cuando hablamos de calidad de educación virtual es la interacción en los foros. No, es que mire, mi tutor es excelente. Yo le hablo a las 12 de la noche y a las 12 está conectado y me está respondiendo. Yo le hablo a las 5 de la mañana y a las 5:30 me está respondiendo. Mucha gente piensa de que cuando hablamos de calidad es porque la comunicación o interacción es fluida y de bastante interacción, ¿no? Ahora, mi intervención, que quiero basarme y cumplir con mi tiempo, se basa específicamente en los criterios de calidad a la hora de tomar en cuenta la educación virtual. Yo hice mi medio mapa mental, de alguna forma quise sintetizar varios elementos. Lo primero, no sé si se alcanzan a leer, está en color anaranjado, tal vez no utilicé el contraste correctamente, pero tengo 4 perspectivas, porque cuando analizo calidad no puedo hablar de qué punto. De estudiantes yo les puedo decir un montón de cosas que deben de tomar en cuenta ustedes a la hora de inscribirse en un curso. Pero si yo hablo con mi colega, por ejemplo Mónica, yo tengo que hablar con ella de diseño institucional, ¿sí? Y si yo hablo con el técnico o la persona que administra la plataforma, yo tengo que hablar de estándares de calidad técnicos. Y cuando yo estoy vendiendo, de alguna forma vendiendo o promocionando mis currículos o mis programas virtuales, yo tengo que entender también que hay varios factores de calidad. Por lo tanto, yo quiero basarme en 4 perspectivas. No puedo unificar y hablar de calidad de forma general. Y lo siguiente es de que cuando hablo de estos 4 factores, yo traté de sintetizar, no quiere decir de que de aquí salió una publicación científica y yo incluí todos los factores o criterios de calidad, porque para eso hay institutos como CALED, que tienen una guía bien detallada con todos los factores que se deben de evaluar, o como la misma Educal, que también es otra institución que vela por el tema de calidad virtual. Yo únicamente me enfoqué bajo esos 4 puntos de vista, elementos importantes. Por ejemplo, uno de los elementos importantes o criterios de calidad es el tema de plataformas. No pueden ustedes, una idea preconcebida, mito, no curso educación virtual porque solo es para los expertos de tecnología. Falso. Sí se puede si se hace un diseño correcto a la hora de ofrecer un programa virtual. Pero cuando hablo de tecnología, básicamente lo que yo pretendo es de que mi estudiante no pase un mes aprendiendo a usar la plataforma y después aprenda a recibir un curso virtual, por ejemplo. La plataforma tiene que ser aspectos, como les voy a mostrar, usabilidad, accesibilidad, varios aspectos que se deben tomar en cuenta cuando hablamos de calidad. Otro elemento importante, siempre esto ya está un poco tirado a la parte del estudiante, pero siempre con el ojo del administrador. Acerca de la institución, mencionaba por ejemplo ahí la compañera, el prestigio de la institución. Acerca de la administración de gestión, cómo es esa comunicación estudiante y la parte administrativa. Para los que estamos más en la parte de metodología, el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, si lo vemos, tenemos diseñador institucional y tutor. Hablo de la metodología, implementación y los contenidos. Específicamente, cuando yo les quiero compartir los criterios de calidad, son todos estos factores. Y me puedo pasar hablando
un buen tiempo de cada uno de ellos. Pero sí noten ustedes que aquí concentro la mayoría. Cuando yo hablo acerca de la metodología, específicamente yo lo que coloco en color azul lo llamo para mí los aspectos de valor agregado que yo le puedo dar a mi estudiante. Por ejemplo, formato, diseño y estrategias. Estamos conscientes de que no hay un único tipo de e-learning, por lo tanto yo tengo que tener claro cuál es el diseño y la estrategia de aprendizaje que yo voy a utilizar a la hora de implementar un proyecto virtual. Hablando de la metodología, un factor importante, no puedo pretender enseñar algo si yo no tengo una estructura correcta del curso y ni mucho menos la persona que diseña el curso tiene claro cuáles son los objetivos de la instrucción. Normalmente los que hacen virtualización de cursos, si no tienen el contexto o el aprendizaje adecuado, lo que hacen es un libro digital. Hacen escáner de un libro de texto, PDF y lo suben, o cuando hacen su contenido están pensando en su mente diseñar un libro de texto. Normalmente empieza con un casi que prólogo, bienvenida, temario, índice, y empiezan como que fuera un libro de texto. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que un criterio de evaluación importante a la hora de calidad es cuando hablamos que el curso debe tener sentido y un objetivo, ¿ya? Cuando hablo de estructura, no podemos empezar los contenidos más complejos al inicio sin antes tener en cuenta que tuvieron que tener un contenido o conocimiento inicial. Importante acerca de las herramientas de comunicación y modelo de evaluación. Comentaba en la exposición de Antonio cuál era el modelo de evaluación en el tema de MOOC y también en el tema de educación virtual. Seguimos teniendo elementos de evaluación interesantes. Lo importante acá, si ustedes se dan cuenta, y lo chistoso es que la educación tradicional a la virtual, a los MOOC, seguimos teniendo los mismos problemas. Evaluación, ¿cómo evaluar? ¿Cómo saber en un curso virtual si la persona Juan Pérez es realmente el que está haciendo el curso, por ejemplo? ¿Cómo evaluar en grupo si realmente lo que sucede es lo mismo? El que pone la pizza, el que pone el agua, el que hace su trabajo específicamente. Los mismos problemas que tenemos en la parte presencial suceden en la virtual. Ok, cuando hablamos de implementación, un punto importante, yo lo coloco en otro color acá, es la personalización y motivación del aprendizaje. Yo me he dado cuenta a través de las encuestas que nosotros hacemos después de cada uno de los cursos, que lo que más valora a los estudiantes de nuestros cursos en regular, en su normalidad, es el apoyo del tutor virtual. Esa personalización que muchos modelos de e-learning cuando se implementa se pierden porque piensan de que la otra persona solo con leer ya es suficiente, y lo que busca la gente es socializar, no solamente con el profesor sino que con los mismos compañeros. Cuando se genera la comunidad con los mismos estudiantes y la comunicación es adecuada entre el profesor y el estudiante valora mucho el aspecto de personalización de aprendizaje, que muchas veces no se llega a alcanzar en un modelo virtual, pero el aspecto motivación sí. Y es importante el tema motivación dentro de un espacio virtual, porque cuando yo esté conectado a las 11 de la noche, después de mi trabajo, después de estar cenando con mi familia, después de ver las tareas de mi hijo, y en ese momento, cuando yo voy a sentarme a ver el material, necesito un poco de motivación, ¿sí? Entonces es importante que el tutor tenga esa competencia de comunicación. Aspectos importantes que deben tener en cuenta en la implementación es el perfil del tutor. ¿Quién es el profesor? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cómo están diseñadas las actividades? ¿Cuál es la estrategia de aprendizaje? La guía de tutoriales, de apoyo, etcétera. Cuando hablo de contenidos, mi punto importante es interactividad y adaptabilidad, porque yo lo que busco es un e-learning vivo, no busco un e-learning específicamente estático. Importante, la documentación y recursos. Muchos de los profesores que me ha tocado de alguna forma capacitar y hacer la transición de sus cursos presenciales a cursos virtuales, toman como referencia a Wikipedia, por ejemplo. Entonces yo ahí les puedo poner un X. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener como un punto de documentación y recursos de mi curso un enlace de Wikipedia que alguien más, cualquiera puede editar, aunque hayan hecho las mejoras que hayan hecho. Eso no se compara cuando yo vengo y tomo un paper, por ejemplo, del doctor Antonio, tomo un paper y hago mi referencia en mi contenido. Eso es totalmente diferente que hacer referencia, clic, referencia, Wikipedia, año 2000 no sé qué. Eso no, para mí no es importante, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta cuando hablamos de documentos. Importantísimo, pertinencia. Me inscribo a un curso de Community Manager, que ya les voy a hablar de eso, y lo que me están enseñando a mí es, no sé, cómo hacer páginas web. No es pertinente el contenido que yo estoy colocando dentro del curso. Y eso es importante en el tema metodológico. Y ya como podríamos hablar, dos aspectos importantes es usabilidad y accesibilidad, que no quiero entrar en detalles, pero es importante cuando hablo de
de perspectivas. Bueno, el siguiente bloque básicamente es acerca de la plataforma, institución y administración de gestión. Todo proyecto, el 95% de los proyectos que yo he trabajado como académico o como consultor, siempre empiezan por la parte tecnológica. Instalan Moodle, suben PDF y después se lo comunican a la organización. Y después la organización lo rechaza porque no fue integrado en el proceso de generación de la estrategia de e-learning. Entonces, el e-learning no sirve en mi institución. ¿Por qué? Porque no se implementó correctamente. Pero si yo no utilizo, no tomo en cuenta los aspectos de plataforma, normalmente el usuario lo hicimos que llegara a la plataforma y cuando se conecta, se cae, porque no se tomó en consideración varios aspectos en cuanto a plataforma. Ese usuario es muy difícil que vuelva y regrese a la plataforma en sí. Cuando hablo específicamente de la institución, que en esos dos aspectos, si yo quisiera o pueda resumir, cuando ustedes decidan si quieren un programa virtual o un curso virtual, tomen en cuenta quién está dando el curso y dentro de quién está dando el curso, qué reconocimiento y prestigio tiene esa institución en cuanto a la elaboración de un curso virtual. ¿Cuál es el factor humano? ¿Quiénes enseñan? Pregunten ustedes quiénes son los profesores y qué experiencia tiene el profesor, no solamente en la parte de contenido, sino que también en la parte de virtualización. Cuando hablamos de experiencia y validez de la institución, es importante que ustedes tomen en cuenta ese factor. Otro factor importante, cuando ustedes se inscriban en un curso virtual, tomen en cuenta qué apoyo al estudiante. Me hicieron una duda, recientemente, la semana pasada estuve en una actividad de Desvial en Perú, y me mencionaban y me decían, bueno, mire, ¿cómo hace usted para tener certeza, yo estudiante, cómo yo puedo tener certeza de que a la universidad que yo me estoy inscribiendo y me está pidiendo un pago de matrícula de $500, yo pague y sea un título de validez o sea una institución pues formal o no se queden con mi plata, por ejemplo? Esos son aspectos que se deben tomar en cuenta ya en el tema de gestión del tema de e-learning. En resumen, y para ir finalizando, les comento y les comparto algunas variables específicamente que deben de considerar. Ya en el momento que ustedes estén como estudiantes, específicamente cuánto tiene el curso, suficientes prácticas y ejercicios, hay objetivos claros en el curso, se indica la metodología, incluye diferentes tipos de evaluación, que eso es importante. Normalmente la estrategia virtual siempre hace uso de un diagnóstico, una evaluación sumativa, una evaluación formativa, porque permite realmente conocer al estudiante. Cuando estamos en la parte presencial, una de las ventajas que tenemos cuando somos docentes presencial es que podemos ubicar el tipo de estudiante que tenemos. Yo siempre molesto y hago el comentario que allá, los de la general que están con el tweet, yo los puedo ubicar porque estoy aquí presencialmente. Los que tal vez están poniendo más atención, los que están comentando, etcétera, etcétera. En la parte virtual no puedo tener tanta facilidad como profesor identificar el tipo de estudiante que tengo, ¿no? Por lo tanto, es importante hacer mis evaluaciones correspondientes. Se basan las prácticas en problemas de la vida real. El que se meta a un curso virtual, normalmente nosotros en Galileo hemos utilizado la virtualización para programas académicos de posgrado, porque entendemos y concebimos que el estudiante ya tiene ciertas características y está mejor preparado para recibir una modalidad virtual, que también tiene características importantes o debería tener características importantes el estudiante, como la autodisciplina, por ejemplo. El curso presenta una estructura general, contenido útil y actualizado, por ejemplo. La retroalimentación de las prácticas es buena y si se mantiene la motivación. Son algunos elementos. Como le digo, el tema de calidad es muy amplio, pero quería dejarles en ustedes una semillita específicamente. No hay un único tipo de e-learning y la calidad es subjetiva. Por lo tanto, es importante analizar desde diferentes perspectivas, ¿no? Y para finalizar, les quiero comentar, si tenemos e-learning de calidad, pues yo quiero hacer noción específicamente de dos aspectos importantes que nos diferencian con respecto a otras universidades. Básicamente es el modelo Galileo. Ese lo construimos en conjunto con la Ingeniería de la Roca. En su momento hemos ido evolucionando y hemos hecho adaptaciones, pero básicamente el anillo de color celeste muestra cómo diseñamos o desarrollamos los cursos. Si no hay una metodología de desarrollo de cursos, lo que salen son ebooks, ¿sí? Yo tengo que tener la metodología específica. Lo que usamos es el modelo ADI: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Yo concibo, diseño y desarrollo el curso de tal forma que está pensado en ser un curso virtual, ¿sí? Ok, el segundo anillo, el color azul. Para mí esto es la estrategia de aprendizaje basado en el ciclo de aprendizaje de Kolb. Específicamente, yo puedo en el primer paso entregar información. Ahí puedo entregarles un Word si quieren, pero no puedo quedarme solo en eso. Puedo entregarles PowerPoint, puedo entregarles video, puedo entregarles contenido multimedia, etcétera, etcétera. Pero el aprendizaje no sucede
si no hacemos actividades individuales. Y la tendencia en el tema de educación virtual es que las actividades sean, obviamente, en HTML5, porque tienen que ser adaptables a lo que ya usamos ahora más, que son dispositivos móviles, y también al tema de que utilizamos herramientas de la web 2.0. ¿Para qué empezar a hacer actividades si hay un montón, una infinidad de herramientas para poder hacer la evaluación, que ya sea diagnóstica o sumativa? Absorbo conocimiento y pongo en práctica el conocimiento. Luego, lo tengo que socializar. El aprendizaje colaborativo dentro de la formación virtual es de vital importancia. ¿Por qué? Si yo utilizo herramientas web 2.0 dentro de mi estrategia, también tengo la ventaja de que cuando, por ejemplo, yo le pida a mi estudiante que elabore un ensayo y después de ese ensayo elabore una presentación y la suba en SlideShare, por ejemplo, que es para compartir, no la voy a validar únicamente yo como profesor, la va a validar todo el mundo. El que quiera la ve, comenta, la descarga, le da like, me gusta, lo que ustedes quieran. Pero si se dan cuenta, la validación no solamente viene del tutor, sino que viene también de los usuarios, ¿no? Y es algo importantísimo. Cuando hablo entonces del aprendizaje colaborativo, lo que yo hago es socializar, como foros, chat, redes sociales, videoconferencias, hangout, lo que ustedes quieran, pero es importante interactuar. Absorbo conocimiento, practico, socializo. Luego viene la reflexión del aprendizaje. La reflexión normalmente en el modelo que utilizamos en Galileo, específicamente en el GES, es buscar el aprendizaje en función de ponerlos al estudiante en la toma de decisiones. No puedo pensar en un e-learning que cuando al finalizar el curso lo que me tengan es un cuestionario de 10 preguntas con opción múltiple. No lo puedo pensar de esa forma. ¿Por qué? Porque en la parte presencial normalmente uno como profesor puede venir y debatir, construir conocimiento en la clase. Pero en la parte virtual varía un poco. Por lo tanto es importante aprender basado en escenarios, en casos, etcétera, etcétera. Y por último, lo que busca el estudiante, aplicar lo aprendido, ¿no? Entonces tenemos que darle pertinencia al conocimiento y poder permitirle al estudiante que apliquen. Y por último, el tercer anillo, para mí el más importante es el modelo de Kirkpatrick, que es el de evaluación. Evaluación de reacción, satisfacción. Todos los cursos de Galileo tienen una encuesta al finalizar. Me interesa conocer si lo que yo hice aquí como recursos lo utilizaron, o tal vez yo utilicé unas 1000 maravillas en una animación y solo un pelón la vio, por ejemplo. No me sirve. Y es importante analizarlo. De lo contrario, yo seguiré haciendo porque los muñequitos se ven bonitos, ¿sí? Pero no sé realmente si lo utilizan. Entonces, luego de la evaluación de satisfacción, veo el conocimiento adquirido y aplicado. Y por último, la evaluación de resultados, el impacto. Esto normalmente se utiliza mucho en los departamentos de gestión del conocimiento en las empresas, por ejemplo. Lo que busco es que el participante pueda realizar las competencias necesarias del puesto de trabajo. Por último, otro elemento importante y que nos caracteriza del modelo e-learning, y es importante hacerlo mencionar, utilizamos un modelo el de la autora Gilly Salmon específicamente para la parte de moderación. Si yo les he dicho que la parte de moderación es importante dentro del modelo virtual, es importante también apegarse a un modelo científico. La autora Gilly Salmon propone que en 5 etapas de un modelo constructivista yo puedo alcanzar y desarrollar conocimiento. Pero no puedo pretender alcanzar el conocimiento si lo primero que hace el estudiante es que no puede accesar a la plataforma o no está motivado. Yo no puedo pretender que un estudiante pueda aprender del tema si lo primero que pasa es que no puede acceder a la plataforma, por ejemplo. Ese modelo pues básicamente sirve y se ve la interactividad específicamente del tutor. El tutor interactúa mucho en las primeras 2 etapas, pero ya luego él cumple el rol del asesor. Ahora les pregunto, los que están haciendo o están encargados de diseñar e-learning, ¿están haciendo un e-learning de calidad mundial? Les pregunto, y le dejo las preguntas en el aire. Y quiero terminar mi presentación específicamente platicándoles sobre una maestría que nosotros manejamos. Básicamente es de maestría en dirección y producción de e-learning. El siguiente expositor es un caso de éxito de los que han participado dentro de nuestra maestría. Al finalizar pues hay mucha información al respecto, pero básicamente esta maestría tiene como formación 1 año para producir y 1 año para gestionar. Es 2 aspectos diferentes. Hacer un curso es diferente que gestionar un proyecto de e-learning, y es importante que ustedes lo hagan notar. Por último, y finalizo con mi presentación específicamente, quisiera presentarles y aprovechar el espacio, siempre lo hacemos en este tipo de charlas, para presentarles el proyecto Telescopio.
Dentro de la evolución que hemos marcado en Galileo y la tendencia en la innovación en el desarrollo de educación virtual, hemos apostado por una iniciativa propia, el poder decir nosotros somos capaces de poder hacer un espacio como Coursera, como edX, que permiten masificar y alcanzar a mayor estudiantes. Dentro de la visión del doctor Sugar, que es nuestro rector, siempre él menciona que cualquier persona que se quiera capacitar, educar, démosle nosotros la oportunidad. ¿Y por qué no hacerlo solamente acá, sino que en otro país, por ejemplo? Entonces el telescopio cumple el propósito de nuestro rector también, que lo tenemos claro, que es educar a más personas. Él menciona que educar es cambiar visiones y transformar vidas, ¿no? Y entendemos muy bien que el proyecto Telescopio permite eso. Básicamente es un repositorio de cursos. Actualmente tenemos 8 cursos finalizados. Hay un curso activo que empezó hace una semana, que es de Community Manager, que tuvimos más de 9,000 personas inscritas y está desarrollándose en este momento. Actualmente, desde el año 2013, el año pasado y lo que lleva del año, llevamos más de 37,000 inscritos. El 30% de esos inscritos es de España, el otro 30% es de Guatemala, el 7% es de México, el 6% es de Perú, si no estoy mal. Son alcance que no hubiéramos podido tener de otra forma, ¿no? Entonces los invito a que puedan participar al telescopio.galileo.edu. El día viernes en Cabir voy a tener la posibilidad de presentar los datos estadísticos del telescopio, específicamente cómo es que sucede el comportamiento, porque dentro del tema de MOOC es bastante interesante varios elementos. Uno de los primeros elementos que la gente nota es la baja tasa de finalización, pero esa baja tasa de finalización se tiene que analizar desde muchos enfoques. No puedo decir, ok, pero si haces un MOOC de 160,000 personas, como fue el primero que trabajó Stanford de inteligencia artificial, por ejemplo, y terminó solo un buen porcentaje, ese buen porcentaje, por ejemplo, yo siempre hago la analogía de la certificación que nosotros tenemos en Galileo. Yo puedo hacer 2 ciclos en el año y mi cupo son 30 personas. Yo hicimos un MOOC el año pasado que tuvimos 1,680 personas. Eso fue en octubre de 2012. Yo necesitaría 28 años para tener esa cantidad de personas, a diferencia que cuando yo hice un MOOC, ¿no? Que el alcance, a veces uno no dimensiona realmente el alcance. Tiene sus ventajas, desventajas, desafíos, oportunidades, y no es el tema de hoy. Entonces le hago la invitación para el día jueves y viernes. Vamos a estar platicando y conversando del tema de MOOC específicamente y de todos los aspectos que están relacionados al aprendizaje. Yo le llamo, mi ponencia el viernes se llama Aprendizaje en tiempos de MOOC. ¿Por qué? Porque hay tantos MOOC. Ahora hay una infinidad de MOOC. Y entonces es interesante cómo es que nosotros podemos aprovechar eso, porque es gratuito, bajo la concepción inicial, y poder realmente aprender. Entonces les dejo con esta frase que siempre me gusta compartirles y cierro. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Gracias.